a volver a su presentación. Entonces voy a pasar la palabra a Carlos Guillermo Barreto Reyes, asesor de la Autoridad Nacional Pesquera de Colombia, y nos va a hablar sobre la acuicultura frente al cambio climático, riesgos y soluciones. Carlos, si quieres activar su cámara y micrófono, puedes unirse a este modo de presentadores y Sonia va a compartir su presentación. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló, aló, aló? Sí, perfectamente, Carlos. Qué gusto verte. Sí, iba teniendo dificultades, creo que a veces la tecnología nos atropella un poquito. Bueno, Sí, a listo. todos. Bueno, Pues podemos adelante, Carlos. empezar. Entonces, si desea. Bien, muy buenos días para todos ustedes. Vamos a tratar de en 15 minutos hacer un recuento de lo que es el cambio climático. Y yo consideré importante determinar que existe unas dudas sobre qué es el cambio climático y la variabilidad climática. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque puede ocasionar diferencias en las interpretaciones y en el manejo del Estado. Aquí en Colombia, el IDEAN ha trabajado en estos temas, pero la mayoría de nosotros somos ignorantes en ese cuento. Entonces, por eso decidí poner esta gráfica que da una diferencia entre lo que es el cambio climático y la variabilidad climática. Y entendiendo el cambio climático como ese fenómeno que se produce en décadas, en periodos mayores, como se puede ver entre la gráfica gaussiana naranja y roja, que hay cambios perceptibles del mismo y que se deben indudablemente a las influencias antropogénicas de lo que nosotros realizamos. Quizá lo más peligroso en este cambio climático es que es un aspecto de ser silencioso y lento y muchas veces, por no ser tan evidente, puede tener problemas de mala interpretación. Ya hemos tenido problemas con dirigentes mundiales que dicen que el cambio climático no es real. Mientras que tanto la variación, las variaciones temporales climáticas, como se ve también en la gráfica, cuando el asunto está mucho más estable, los cambios en temporadas de frío son más cortas, lo mismo que los cambios en temporadas de calor. Mientras que una vez que se da el cambio climático, se suele entonces encontrar temporadas de cambios de calor mucho más extensos y los nuevos registros de temperaturas medias en todos los sectores suele cambiar en temporadas muy cortas. Entonces, ese es un cambio que parece interesante tener en cuenta. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, bueno, realmente los estudios apuntan a que en el 2050 podríamos llegar a ser más de 1.000 millones de personas y que esto ocasionaría déficit en las proporciones de alimentación y de nutrición en todo el país. Se supone que el ser humano necesita cerca de 1.800 calorías diarias para supervivir y si multiplicamos esto por la gran cantidad de seres humanos que habrá, esto será un serio problema. Entonces la acuicultura desde hace mucho tiempo viene siendo una alternativa muy interesante en este aspecto de suministrar proteína animal. En Colombia, las perspectivas a nivel mundial es que esto ya está casi empatando con la actividad de la pesca, pero en Colombia este evento ya se dio hace muchos años. Ya la acuicultura más o menos desde el 2010 hacia la fecha está superando la actividad de la pesca en Colombia. La pesca ha sido un asunto sobreexplotado casi todas nuestras cuencas del país, mientras que la acuicultura sigue en progreso. Sin embargo, hay algunos autores que piensan que la acuicultura también puede llegar a ese nivel máximo y buscar las tendencias de disminución. Siguiente, por favor. Un recuento interesante que podría hacerse es la demanda de lo que es la acuicultura a nivel mundial, ¿no? Las proyecciones de esta fecha hacia el futuro y siempre muestran que son
Asia, China y Europa los países con mayores demandas en este sentido. Latinoamérica está ahí en un sector, es una cifra bien interesante. Nosotros podríamos tener la perspectiva de buscar la autosuficiencia alimentaria, pero también casi siempre nuestros países buscan es exportar la acuicultura, y especialmente como lo vemos, pues estas regiones del planeta serían muy interesantes revisarlas. Siguiente, por favor. El otro aspecto interesante es tener en cuenta esta demanda de pescado como una fuente de proteínas. La reducción de acuicultura es un recuento sobre el 2003, y realmente los cambios que necesitan, se ve obviamente que África va a ser uno de los continentes que más problemas van a tener y que más cambios necesitan para acentuar este problema junto con Oceanía. Y América Latina, aunque no está en tan altos niveles, pero sí ya se aproxima a estos problemas de demanda de alimentos, que sería realmente una situación bastante delicada. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, hay muchas personas que han estado mirando cómo sería el problema de la acuicultura y sus repercusiones en este aspecto de cambio climático, y realmente son varias las circunstancias que se ven, pero específicamente las repercusiones pueden ser directas o indirectas. Entre las directas está indiscutiblemente la temperatura. Hay unos estudios que dicen que los cambios podrían ser en este siglo de 1.1 grados centígrados, pero que inclusive puede llegar a alcanzar los 3 grados centígrados. Este cambio climático hará que el aumento de la nubosidad y de la vaporización de la Tierra pueden tener consecuencias de alta nubosidad, y implicando que las radiaciones, como se ve allá arribita en la parte de directos, lo puse el mapa de Colombia, las radiaciones podrían verse afectadas seriamente en el reflejo de la acuicultura, especialmente en los estanques. O sea que un aumento de la temperatura podría incidir directamente en los incrementos de la productividad de todos los estanques, especialmente en las zonas de acuicultura. El otro aspecto que es bien interesante de determinar es el aumento del nivel del mar. Los cambios de corrientes y oxígenos que afectarán la acuicultura en todo sentido, la marina y la continental. Se prevé que los aumentos en este siglo podrían ser entre 10 a 100 centímetros, y que la expansión térmica podría ser una subida de derretimiento de los polos con una subida entre 10 y 43 centímetros, lo cual es un asunto bastante peligroso, porque haría que todas las actividades que el ser humano realiza en las orillas del mar podría cambiar seria y drásticamente en los próximos años. Y es indiscutible también que estas circunstancias harían cambios propensos y directos en la diversidad. No podemos ocultar que los cambios ambientales ocasionados tanto en el mar como en las aguas dulces se ven reflejados directamente en la actividad de la acuicultura. Entonces, uno de los problemas que nos podríamos enfrentar es a cambios en la diversidad. En cuanto a las relaciones indirectas, o sea, los cambios indirectos en la acuicultura, es indudable que la demanda de los piensos para generar alimento en este momento, gran parte de la acuicultura del planeta está circunscrito a obtener harina de pescado, que especialmente en las zonas templadas se refiere a estos recursos pequeños de rápido crecimiento y de estrategia de crecimiento de la R, como las sardinas y la anchoa en el Perú, por ejemplo. Pero estos cambios climáticos podrían afectar indirectamente el cultivo, bien sea porque muchos de estos alimentos entrarían en drásticas disminuciones y el cambio climático afecta directamente a las pesquerías, y por el otro lado, la actividad del comercio bajaría sensiblemente. Siguiente, por favor.
Bien, es indudable que estos cambios, especialmente lo que se refiere a la demanda de oxígeno al aumentar la temperatura, pues es indudable que el oxígeno se verá afectado directamente, y esto agudizará los procesos de eutroficación y de la estratificación de los sistemas lénticos. Es indudable que si estos cambios de eutroficación podrían agotar rápidamente el oxígeno, especialmente en horas del amanecer, y afectaría también todo lo que es la actividad de los patrones eólicos y la pluviosidad. Y esto podría hacer que en muchos sitios donde se hace acuicultura, especialmente en lagos, esos cambios tan drásticos en la superficie podrían afectar que se genere una especie de zonas de surgencia y que las aguas profundas bajas en oxígeno lleguen a la superficie, afectando sensiblemente la demanda de oxígeno en las partes superficiales, y afectando muchas de estas zonas que se realizan acuicultura en lagos específicamente. El otro aspecto es la incertidumbre del agua. Es indudable que estos cambios sí pueden afectar las densidades del agua, deberían afectar el estrés hídrico, que ya es más o menos evidente en países como África. Esta disponibilidad afectaría específicamente a los ríos, aunque dicen las proyecciones, los proyectos que se están realizando en este sentido, que afortunadamente América Latina pues tendría un menor efecto en eso. Y indudablemente el aumento en el nivel del mar afectaría directamente las zonas de producción agrícola. Las zonas deltaicas de producción agrícola cambiarían drásticamente. Habría que hacer un poco un retroceso de la actividad de la acuicultura en estos sitios, porque pues estas invasiones acabarían muchos proyectos de ese sistema, aunque es indudable que este avance del mar haría salinización de las tierras de cultivo, y pues se presenta como una evidencia obvia que podríamos hacer que la agricultura sea una alternativa interesante de cultivo. Los cambios extremos de agricultura, del clima, perdón, sí se verán afectados especialmente en todo lo que son los ciclos de fenómenos, el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño, que lentamente se ha visto que están acelerando sus procesos. Los cambios en los eventos de huracanes y estas cosas han cambiado. Se supone que entre el 50 y el 60 estos eventos no pasaban de 13 anualmente, y están llegando en estos momentos a 72 y tienden a aumentar. Entonces esa actividad sería bastante seria. El aumento del nivel de los mares, ya lo vimos un poquito. Ese sería un asunto bastante difícil para las poblaciones de los sectores. En la parte de las enfermedades no está muy claro todavía ese aspecto, pero se supone que enfermedades diarreicas podrían aumentar, aunque la información que se obtiene de los cambios climáticos en este sentido para la acuicultura, pues todavía que yo sepa no se ven muy claros. Sin embargo, este cambio de secuencias, de que las tierras aptas o los sistemas aptos para realizar acuicultura podrían hacer los desplazamientos de las especies, y ese evento podría indiscutiblemente arrojar problemas con organismos patógenos que podrían entrar a formar parte de los problemas serios que estamos viviendo en este momento. Siguiente, por favor. Pero habría que ver, siguiente, por favor. Habría que ver también impactos positivos, y todo apunta a que estos cambios climáticos, por ejemplo, este aumento del nivel energético, podría influir directamente en la conversión de alimentos, lo cual sería supremamente favorable para estos aspectos de la acuicultura. Entonces, esto es una situación estratégica que hay que tener en cuenta, porque sería algo muy beneficioso. Igualmente, si estos cambios se dan de conversiones alimenticias, la respuesta inmediata es el crecimiento, ¿no? Las tasas de crecimiento para la mayoría de las especies tropicales podría aumentar de una manera espectacular, siendo eficiente el sistema, e igualmente las temporadas de crecimiento tendrían un aumento. Pues allí que la distribución geográfica
de tendencias a mirar hacia los polos la acuicultura, pero en países como el nuestro, donde se tienen muchos pisos térmicos, es indudable que el avance de esto podría cambiar los sistemas de cultivo en países donde tenemos montañas y valles, y esta estrategia sería un cambio totalmente diferente. Siguiente, por favor. Bueno, habría algunas cosas que deberíamos tener en cuenta. Solo traje yo un cuadro que daría representación de las necesidades que nos veríamos abocados a empezar a jugar de manera mucho más propicia en nuestros países, porque hay otros que han adelantado estos temas. Específicamente me refiero a Colombia, que necesitamos adelantar todo este sistema de tolerancias de temperaturas, que esto nos podría beneficiar para poder hacer una proyección muy buena en lo que es la oferta y la demanda de los recursos pesqueros. Entonces, estos estudios de lo que es la letalidad en las temperaturas y buscar los rangos óptimos de temperatura para nosotros en Colombia sería supremamente importante ese aspecto. Siguiente, por favor. Bueno, ahí pongo yo un aspecto que sería un poquito un inconveniente. Es indudable que la demanda hídrica para los cultivos es muchísimo más alta que para cualquier otra actividad de producción de proteína, especialmente animal, ¿no? Entonces es un aspecto, digamos, que nos podría un poquito perjudicar en ese sentido. Siguiente, por favor. Es indiscutible entonces que, como lo mencionamos antes, que la producción de harina de aceite de pescado está concentrado, digámoslo así, en pocas especies y especialmente estas especies de lento crecimiento, como comentamos antes, la sardina y el atún. Pero es interesante ver que el uso de harina de pescado, por ejemplo, es notablemente mayor en Asia, y eso es un aspecto que pues, es importante para tener en cuenta en el desarrollo de planes y programas en ese sentido. En Europa predomina el uso de aceite de pescado. Y quizás lo más importante en este tipo de producciones por la unidad de harina y aceite de pescado es que es bastante más alta en los países en los que la acuicultura está basada especialmente en el desarrollo, en el cultivo de peces omnívoros, que reciben especialmente pienso de estas pesquerías que hablamos ahorita, y los cuales contienen mucha menos harina y poco aceite de pescado. Esos son aspectos que hay que tener desarrollados claramente. Siguiente, por favor. Quizás el otro aspecto interesante es mirar cuáles son los impactos que tiene la harina de pescado y el aceite de pescado en las diferentes actividades de la producción. En cuanto a piensos especialmente, ¿no? Ahí teníamos una relación de varias especies y su actividad en la generación de pienso, bien sea con la relación directa de harina de pescado o aceite de pescado. Es evidente que muchas especies se cultivan en relación con estos beneficios, y el análisis presentado aquí indicaría que para las especies de cultivo, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales, se debería avanzar hacia el cultivo de peces omnívoros y algunas especies que utilizan sus sistemas de alimentación de una forma de filtración. El siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El otro aspecto interesante es mirar que hay muchos países, en Colombia no, pero hay en algunos países donde la utilización de estas especies menores, especialmente que están generando empleo con los pescadores artesanales, forman una parte importante en el desarrollo de los piensos alimenticios para la acuicultura. Aquí traje solo un ejemplo de algunos países donde esta actividad es fundamental en este sentido. No habría que entonces desperdiciar la posibilidad de generar estas actividades con pesca artesanal. Nuestro país en Colombia está direccionada hacia la pesca artesanal. Siguiente, por favor. Bueno,
yo quisiera hacer aquí una comparación bien interesante y es la acuicultura frente a otras actividades como la parte de ganadería, la generación de porcinos y ganado vacuno y todas estas cosas, que la fermentación entérica indiscutiblemente y con el manejo de los estiércoles que hay que utilizar este transporte y manejo de estos productos, están generando uno de los sistemas de producción de gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero que son más activos. Entonces, esta es una actividad que está, se supone que en estos tipos de manejo, esta es la segunda o la tercera actividad que más genera gases de efecto invernadero y que por lo tanto, comparado con la producción, hay documentos que hablan de que esto puede generar entre el 20 y el 40% de gases de efecto invernadero, mientras que la acuicultura en ese sentido sería una actividad mucho más limpia porque no tendría problemas en eso. Y traje una relación en ese aspecto de la conversión. En la tablita de abajo se puede ver en la generación porcentual de la conversión alimenticia, y solamente para resaltar el camarón y algunos peces carnívoros no son tan rentables en ese sentido. En cambio, otros peces como la carpa y indiscutiblemente pues las algas marinas y esta parte de la acuicultura tendrían una conversión muchísimo más alta. Siguiente, por favor. Siguiente y última. Bueno, resumiendo de lo que yo sé, encuentro que hay 3 propuestas interesantes para el manejo de la acuicultura frente al cambio climático, y es indiscutible que la acuicultura, y me refiero especialmente en países como el nuestro, necesitamos que la acuicultura tenga un enfoque ecosistémico tendiente a la biodiversidad. Por ejemplo, ahí traje lo que podría estar pasando con países que han aumentado su diversidad de cultivo en número de especies a través del tiempo, y siempre la tendencia es a aumento de las especies que estén produciendo esta actividad. Es indiscutible que hay que manejar el factor alimenticio, la generación de pienso para este tipo de actividades. Indudablemente el aspecto de especies filtradoras, organismos omnívoros y algas, pues es un asunto que llevaría un aspecto positivo a esta circunstancia, pero es indudable que cambiar los sistemas alimenticios podrían ser propicios y disminuir sensiblemente la producción la demanda de los piensos de harina y aceites de pescado. Y es necesario para nosotros generar planes y proyectos de desarrollo, especialmente en agua dulce. En nuestro país, la acuicultura de agua dulce ha llegado a niveles de relevancia importantísimos, donde nosotros estamos generando, mal contados, tenemos en este momento cerca de 30 a 40 mil granjas de actividad que están desarrolladas en la parte de aguas continentales. Entonces, esos 3 aspectos quería yo resaltar en este sistema, y con esto espero no haberme pasado del tiempo. Muchísimas gracias.